Buenas tardes, apreciada profesora. Mi nombre es Isabel Barili y en conjunto con mi compañera Zoraida vamos a hablar sobre los aspectos legales y el régimen jurídico para la creación de una empresa en Venezuela. Actualmente las empresas venezolanas, por medio de la planificación, organización y control de sus actividades, tienden a ser más responsables en el cumplimiento de las obligaciones legales que éstas tienen con el Estado venezolano, ya que este es un ente controlador y fiscalizador del cumplimiento de los compromisos de estas, puesto que de lo contrario impone sanciones que abarcan desde grandes multas pecuniarias hasta la privación de la libertad. Por esta razón, las obligaciones legales encuentran su basamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como norma suprema por excelencia, el Código de Comercio, el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, leyes en materia de seguridad social, entre otras que determine la ley. En este sentido, Barbosa afirma que se entiende por obligaciones legales del comerciante aquellas establecidas en la ley mercantil, como es el Código de Comercio y las leyes especiales, para todo comerciante y cuyo incumplimiento le ocasiona una situación irregular en su comportamiento jurídico. En este aspecto, dentro del emprendimiento a desarrollarse tienen las siguientes obligaciones legales. Entre ellas está la obligación tributaria, que son los principales tributos que afectan la actividad de las empresas. Como tal se encuentra el RIF, el impuesto sobre la renta, las retenciones de impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto al débito bancario y los impuestos municipales. El RIF, que es el Registro Único de Información Fiscal, es un registro destinado al control tributario de los impuestos, tasas y contribuciones administrados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que vendría siendo el CENIAT. Por consiguiente, deben inscribirse las personas naturales o jurídicas, las comunidades y entidades con o sin personalidad jurídica que, conforme a las leyes vigentes resulten sujetos pasivos de tributos administrados por dicha institución o que deban efectuar trámites ante la misma. El impuesto sobre la renta es un arancel tributario que debe ser declarado al servicio integrado de manera obligatoria en los primeros meses de cada año, el cual es calculado de acuerdo con los ingresos que perciben los contribuyentes durante el año fiscal que acaba de terminar. Las retenciones de impuestos sobre la renta son las deducciones efectuadas por los agentes de retención a los pagos de salario, sueldos y otros ingresos en una cantidad determinada por la ley, reglamentos o las normas emitidas por la Administración Tributaria. El IVA, que es el impuesto al valor agregado, de conformidad con la ley de impuestos sobre la renta venezolana, toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en Venezuela pagará impuestos sobre la renta independientemente de su origen. Esto quiere decir que pagará impuestos sobre la renta que haya obtenido dentro o fuera del territorio venezolano. La ley de impuestos sobre la renta venezolana grava el enriquecimiento anual neto y disponible en efectivo o en especie. El enriquecimiento neto es definido como todo incremento de patrimonio resultante tras sustraer el ingreso bruto, los costos y deducciones efectuados según sea permitido por la ley. Las compañías anónimas en Venezuela están sujetas a una tributación progresiva sobre la base de su enriquecimiento neto, que es llevado a unidades tributarias, por cuanto el valor de la unidad tributaria es ajustado periódicamente por el CENIAT. El impuesto al débito bancario consiste en la aplicación de un tributo que comprende un porcentaje fijo del valor de una transacción, de un retiro, débito a transferencia desde cuentas registradas en el sistema financiero. Por último, se encuentran los impuestos municipales, que es un impuesto que se aplica a actividades comerciales en los municipios. El porcentaje varía según la ubicación de la empresa y la actividad económica que se desarrolle, pero esta puede llegar a ser hasta del 10%. Obligaciones comerciales. Dentro de ellas se encuentra el registro de comercio. El Código de Comercio prescribe como obligación inicial para el comerciante a efectuar el registro del documento constitutivo, bien sea del comerciante individual o del comerciante social ante el registro mercantil respectivo.
La contabilidad mercantil. Este es el registro sistemático y ordenado de las operaciones diarias realizadas por el comerciante mediante un procedimiento técnico contable que le permita conocer al comerciante la situación económica y financiera de la empresa. Esto se lleva a cabo a través de los libros obligatorios, que es para todo comerciante. Los comerciantes deben llevar 3 libros obligatorios en los cuales harán asentar sus operaciones diarias para registrar la actividad económica durante un periodo de tiempo. Eso lo establece el artículo número 32, que dice que todo comerciante debe llevar en el idioma del castellano su contabilidad, la cual comprenderá obligatoriamente el libro diario, el libro mayor y el de inventarios. Luego está la publicación del documento constitutivo. El comerciante social, una vez que ha cumplido con la obligación de registro, debe efectuar la publicación del documento constitutivo en un periódico que se edite en la jurisdicción del registro de comercio, donde se registró la sociedad. Las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones iniciales de los comerciantes. Las sanciones para el caso de incumplimiento de las obligaciones del comerciante se encuentran establecidas en algunos casos en el Código de Comercio, en otros en el reciente modificado Código Orgánico Tributario, así como también en la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde se establecen sanciones que van desde las multas hasta sanciones con penas privativas de la libertad. Finalmente voy a hablar sobre las obligaciones laborales. Estas están relacionadas con la contratación del personal, el salario, retenciones del salario, vacaciones de los trabajadores, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, la finalización de la relación de trabajo, la prestación de la antigüedad. Principalmente está la contratación del personal, que esta es una de las principales actividades que deben adelantar las empresas, es la necesidad de contratar personal para su gestión diaria. En tal sentido, debe conocer con exactitud cuáles son los tipos de contratos que se realizan con los trabajadores y cuáles son las obligaciones legales que de ellas se deriva para la empresa. La base legal respecto a la contratación del personal se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Trabajo. Como siguiente punto se encuentra lo que es el salario. Este suele definirse como la remuneración que recibe el trabajador como consecuencia de la prestación de su servicio. La obligación del patrono será con el trabajador. En cuanto al salario, se encuentra regulada en la Ley Orgánica del Trabajo en sus artículos 129 al 173. El salario será fijado de mutuo acuerdo entre el patrono y el trabajador y en ningún caso podrá ser menor al salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional. El siguiente punto tiene relación con las vacaciones de los trabajadores. Las vacaciones constituyen el periodo de descanso al que tienen derecho los trabajadores luego de un año de trabajo ininterrumpido para que repongan sus energías físicas y mentales. El siguiente punto es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. En cuanto a las obligaciones legales que se derivan para los patronos en relación a la participación de sus trabajadores en los beneficios de empresa, se pueden citar distribuir entre todos sus trabajadores por lo menos el 15% de los beneficios líquidos que hubieran obtenido al final del ejercicio anual, entendiéndose como beneficios líquidos la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados conforme a la Ley de Impuestos sobre la Renta. Siguiendo está el otorgar a sus trabajadores dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre o de cada año o en la oportunidad establecida en la convención colectiva una cantidad equivalente a 15 días de salario por lo menos imputable a la participación en los beneficios que pudiera corresponder a cada trabajador en el año económico respectivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Zoraida Zambrano y le voy a hablar acerca de la inscripción en el CENIAR, RUCDAE, BANAVE, Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Mintra, INSEE. Ya cuando se realizó el proceso de registro del acta constitutiva de la compañía anónima en el registro mercantil, y se lleva a que se publique en un diario mercantil o en un periódico de gran divulgación en el estado, se procede a realizar la inscripción ante los respectivos organismos. Primero es el CENIAT,
que es un órgano creado con el objetivo de recaudar y controlar los tributos fiscales en el territorio nacional, siendo un servicio autónomo sin personalidad jurídica, con autonomía técnica y financiera, a la cual le corresponde la aplicación de la legislación aduanera y tributaria nacional, así como todas las políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional en relación con el tributo. De esta manera, como empresa, se tiene que tener el RIF o Registro Único de Información Fiscal, el cual se le da a todas aquellas instituciones o personas naturales o jurídicas, en el caso de la compañía anónima, se da dentro de los primeros 30 días hábiles siguientes al inicio de la actividad económica en cuestión. Ya cuando se formalizó, se expide un certificado de inscripción en el registro único de información fiscal, el cual tendrá una validez de 3 años. Los sujetos pasivos especiales. Esto va en base a los ingresos anuales percibidos por esto. En este sentido, la Administración Tributaria publica un calendario anual en el cual se presentan las declaraciones y los impuestos que se deben pagar por estos contribuyentes. Este calendario viene dado por el último dígito que posee el RIF. El impuesto sobre la renta para toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en Venezuela, los cuales tenemos la obligación de cancelar independientemente del origen. La tarifa del impuesto sobre la renta, las compañías anónimas están sujetas a una tributación progresiva sobre la base de su enriquecimiento neto llevado a unidades tributarias, y esto periódicamente es ajustado por el SENIAC. Los anticipos del impuesto sobre la renta. En el año 2018 entró en vigor un decreto constituyente por medio del cual se estableció un régimen temporal de anticipos del impuesto sobre la renta, aplicable a los sujetos pasivos especiales, los cuales implican el pago del 0.5% del ingreso del periodo impositivo anterior en materia del impuesto al valor agregado. El IVA. Los sujetos pasivos especiales son responsables por la retención del IVA cuando adquieran bienes muebles o se reciba una prestación de servicios por parte de proveedores que sean contribuyentes ordinarios del IVA. El importe es del 75% del IVA causado y deberá ser declarado y enterado quincenalmente. La ley de pensiones, según la Gaceta del 16 de mayo del 2024, establece que son sujetos pasivos las personas jurídicas que tengan una actividad económica en el territorio y que tengan trabajadores activos. Tendrán que declarar y pagar mensualmente la nueva contribución, que es del 9%. DAE es el registro único de personas que desarrollan actividades económicas y es una herramienta muy valiosa que permite administrar la base de datos de las empresas, comercios y actores económicos que se desarrollan y desenvuelven en el país. Como el emprendimiento es una persona jurídica, piden los siguientes requisitos. Primero, el registro mercantil, el RIF vigente, la cédula del representante legal y accionista principal y la patente de industrias y comercio, que es la que se lo solicita en la alcaldía. El BANAVI o FAO es una institución con autonomía funcional y financiera con personalidad jurídica que pertenece al Ministerio del Poder para Hábitat y Vivienda, y su misión es satisfacer las necesidades de vivienda y hábitat de la familia venezolana. Es un fondo que está constituido por el ahorro individual y patronal y equivale al 3% del salario integral mensual de los empleados, 2% aporta el patrono y 1% aporta el trabajador. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es una institución pública encargada de brindar la protección de la seguridad social a todos los beneficiarios en diferentes contingencias: maternidad, vejez, pensión, sobrevivencia, muerte, retiro, cesantía, paro forzoso, todo bajo un marco legal con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios y normas de la seguridad social a todos los habitantes del país. Mientras, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo es el encargado de gestionar las políticas del Poder Ejecutivo Nacional en materia de relaciones laborales, empleo y seguridad social. El INSES es un instituto público con personalidad jurídica y patrimonio propio adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación, y su función es formar integralmente a los trabajadores
para su incorporación consciente al proceso social del trabajo, donde se busca unas relaciones de trabajo justas e igualitarias y que satisfagan las necesidades del pueblo y el fortalecimiento de la soberanía económica del país. A nivel municipal, nosotros tenemos la Superintendencia Municipal de Recaudación y Administración, que se conoce con el nombre de SUMAR. Es una institución que tiene como propósito recaudar y administrar de manera óptima, eficaz y eficiente los tributos y demás ingresos del municipio en beneficio de sus habitantes. Toda empresa debe solicitar y obtener una licencia al momento de iniciar operaciones por primera vez dentro de la jurisdicción del municipio, para que demuestre qué es lo que quiere desempeñar. Durante este tiempo, el municipio clasifica la actividad económica de la empresa y establece un porcentaje de impuesto que tendrá que pagar por el ingreso percibido. Si por casualidad lo que debe declarar es inferior al impuesto mínimo por pagar, entonces tendrá que pagar un impuesto mínimo establecido en el clasificador de actividades. De esta forma, las ordenanzas municipales contienen los detalles correspondientes al modo y tiempo en el que se declaran los impuestos municipales. Una vez que la empresa ya cuente con la licencia y el porcentaje de impuesto que debe cancelar conforme a las actividades que ésta desempeña. Impacto del proyecto sobre la comunidad. Los servicios funerarios en el municipio en el cual nosotros nos encontramos, hemos visto como la población ha crecido vertiginosamente y los servicios funerarios pues se han quedado estancados, y ante esta situación se vio la necesidad de implementar este emprendimiento que nos va a permitir acoplarnos y adaptarnos a los nuevos cambios e innovaciones presentes. El sector funerario enfrenta en este momento muchos desafíos e incertidumbres, dentro de los cuales tenemos la falta de oportunidades para la adquisición de pólizas funerarias, los elevados costos en los servicios, los cambios en las preferencias de los consumidores, las preocupaciones ambientales, las presiones regulatorias, pero también brindan oportunidades para la innovación y la diferenciación, así que nos va a permitir abordar necesidades y expectativas no satisfechas de los clientes. Por esta razón, nuestro emprendimiento va enfocado en ofrecer a los miembros de la comunidad un servicio que esté a precios accesibles, donde las personas, en vista de que no existe la fecha para un fallecimiento, puedan ir cancelando una póliza funeraria que les va a garantizar la obtención de servicio, así como la orientación en los diferentes aspectos relacionados con este proceso. Inicialmente tenemos la preparación e higienización del fallecido hasta su presentación en la capilla ardiente. Por otra parte, se procede con la orientación a los deudos para la declaración del acta de defunción ante el registro civil del municipio, los aranceles a cancelar por concepto de fallecimiento al SUMAR, aranceles al cementerio municipal por concepto de apertura y sellado de bóveda, canalización con las diferentes iglesias dependiendo de la religión que profesen las personas, y todos los aspectos relacionados con esta situación, para la cual lamentablemente nadie está preparado, pero igual debe solucionarse. Esto con relación a los trámites para proceder a las honras fúnebres del fallecido. Posteriormente, brindar asesoría legal en relación a la declaración sucesoral ante el CENIAT, garantizando a los deudos una atención integral, efectiva, eficaz y eficiente, porque están en manos de los mejores. Nosotros nos hemos apoyado de la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario, según la Gaceta 40.358 del 18 de febrero del 2014. Permisos requeridos para el emprendimiento. Primero, el del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que es el organismo del Estado venezolano que coordina, controla, supervisa las operaciones del Servicio de Salud del pueblo venezolano. También tenemos el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria,
que es el ente encargado de vigilar y controlar la promoción y publicidad de materiales, envases y todo lo relacionado con la prestación del servicio en el sector salud. También tenemos la red de salud pública y privada en las estructuras organizativas para la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud. Se debe estar en constante comunicación con ellos, motivado a que estos necesitan tener conocimiento de qué empresa funeraria presta el servicio al fallecido para su control interno. En la municipalidad debe solicitarse la patente de funcionamiento de actividades relacionadas con los servicios y el permiso de bomberos previa inspección del local donde va a funcionar el emprendimiento.